Hola de nuevo. Ok, voy a continuar un poquito con el axioma de fundación este axioma, como les había dicho, no es sumamente relevante. Sin embargo, es un axioma que nos pinta una figura un poquito más natural o más cercana a lo que usualmente pensamos de conjuntos. Eso por un lado, y por el otro, además, nos va a servir, es perfecto porque nos va a servir para introducir, como les había dicho, estas ideas de cómo hago yo para mostrar que algo está en el, que algo está, o sea, que alguno de los axiomas es o no forma parte de las cosas que necesitamos. Y pues bueno, entonces empecemos con el axioma una vez. El axioma de fundación es el siguiente: para todo x, si x es distinto de 0, o sea, de vacío, entonces existe un z tal que z está en x y además ese z no interseca a x, ¿ok? Entonces, aquí pues tal vez pues no hay mucho que decir al respecto, digamos, o sea, digamos, el axioma en sí tal vez no deja mucha luz a qué nos sirve o eso, pero podemos probar algunas cosillas al respecto que tal vez nos deja ver mejor qué significa este axioma. Entonces vamos a empezar con una. Y es el hecho de que este axioma en particular nos permite probar que existe un X tal que X, perdón, que no existe un X tal que X pertenece a X, ¿ok? Que tal vez así yo se los vendí un poco la idea. Este axioma, esto es en cierta medida lo que nos dice. Nos dice más y ya vamos a hablar de eso, pero veamos primero esta prueba. Si no, sea A en el universo tal que A pertenece a A, ¿ok? Por el axioma de la pareja, va a existir los singletones, ¿verdad? Eso era uno de los ejercicios que les he dejado para que discutamos cuando ustedes quieran. Pero existe un singletón. Este singletón va a ser un conjunto y entonces lo vamos a llamar. ¿Ok? Ahora, noten que A pertenece a B intersección A, pero eso va a contradecir fundación con B, ¿verdad? Porque este B, todos sus elementos lo intersecan. Entonces, esto nos da una contradicción completa. ¿Ok? Pues bueno, entonces, ese es el axioma de fundación, es exactamente lo que les digo. Esta es como, digamos, la idea. Vamos a llevarlo un poquito más, ¿y por qué se llama fundación? Es por bien fundado. Bien fundado es la versión generalizada de buen orden para cualquier relación. Vamos a decir que una relación es bien fundada si todo conjunto tiene un mínimo elemento. Y pues lo que vamos a ver en cierta medida es que este axioma también nos implica que la relación de pertenece es bien fundada. ¿Ok? Entonces, justamente, bueno, lo que les decía, entonces vamos a ver que no hay cadenas descendentes infinitas dentro del universo, o sea que no podemos realmente hacer una función. De hecho, es ambos, tanto dentro del universo como fuera de él, no pueden haber funciones o sea, sucesiones que nos den una cadena infinita descendente, ¿ok? Y ese es el sentido muy claro de ser bien fundado. Ser bien fundado, entonces es eso, toda conjunto digamos, como que todo conjunto de conjuntos tiene que tener al menos un mae que no tiene nadie por debajo, ¿ok? A grosso modo es eso. No hay cadenas infinitas descendentes, entonces veámoslo para mostrarlo.
esencialmente podemos hacerlo de dos formas, ya sea dentro del universo o fuera del universo. ¿A qué me refiero con eso? Y justamente lo escribí así para hacer referencia un poquito a la diferencia entre funciones adentro y funciones afuera que hemos estado hablando en estos días. Entonces, hay dos ejercicios que les voy a dejar, los podemos discutir en estos días, ¿verdad? Uno es mostrar que ZF muestra que no existe un A y un F, tal que F es función de omega en A, en A, o sea, no existe una función de omega en A, tal que para todo n en n, para todo n en omega, perdón, bueno, sí, n en n, para todo n en omega, se tiene que f de n más 1 pertenece a f de n, ¿ok? Recuerden que las sucesiones son funciones, ¿verdad? Funciones de n en algo, y entonces básicamente esto lo que me está diciendo es, no, dentro del universo no puedo encontrar una sucesión que, en la que el AN más 1, digamos, el AN más 1 pertenece a la E. Ok, entonces en ese sentido, esta es como les digo, la versión de adentro, pero podemos hacerlo también afuera. Muestra que para toda clase funcional f de xy o f, no sé por qué lo puse así, pueden usar la otra notación de la que habíamos hablado, f de x es igual a y. Por ejemplo, lo que hay que mostrar es que para toda clase funcional, no es cierto que para todo n en omega, f de n más 1 es igual a yn más 1 y f de n es igual a yn, entonces yn más 1 pertenece a y. ¿Okay? O sea, como les digo, esa tal vez es la forma más complicada de haberlo escrito, pero el punto es que yo agarro la clase funcional, me va a definir, pues, donde yo la aplico a los n más 1, me va a definir un an más, bueno, a los an, me va a definir entonces ese an, y lo que estoy diciendo es que justamente esos que estoy definiendo no pueden estar metidos todos unos dentro de otros, y pues aquí les doy la sugerencia para este no debería ser muy complicado, es simplemente en ambos casos, o sea, lo que quiero que piensen es que ustedes pueden crear un conjunto con las imágenes de omega, de esta función o de esta clase funcional, y intentar aplicar bueno, o ver qué pasa con ese conjunto, si ese conjunto necesariamente tiene algún elemento que no tenga alguien por debajo, y pues ahí básicamente va a ser el problema. ¿Okay? O sea, que tenga alguien entre los dos, que la intersección no sea vacía. Debería no ser muy complicado, como les digo. La idea es muy parecida a esta, esencialmente. Noten que ustedes pueden probar este y luego justificar que este de aquí se sigue el otro. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, pero yo les recomiendo hacer primero el de arriba porque tal vez les quede un poquito más fácil el hecho de justificar que el conjunto de imágenes es una función, aquí ya lo habíamos hecho sin necesidad de reemplazo, entonces este aquí no necesita tanto reemplazo, pero realmente cuando ya lo tienen aquí, entonces pues listo. Ahora, quiero referirme a algunos detalles, y es a la necesidad o no necesidad de este axioma y cómo eso se va a pegar con todas las cosas de la próxima semana. Pero bueno, esencialmente la pregunta es el universo bien fundado? Y no solo eso, y la pregunta también es si nos interesa que el universo esté bien fundado o no. Es decir, ¿nos interesa tener fundación sí o no? La cuestión esencial, yo creo, para responder esto es que si ustedes intentan, si ustedes construyen R, por ejemplo, y teniendo R casi que tienen toda la matemática, básicamente, básicamente, cuando construyen R,
no va a ser necesario que exista un conjunto que tiene esta propiedad de X pertenece a X. Pero, por otro lado, su existencia tampoco nos va a cambiar la forma en la que se ve R, en cierta medida. El R se construye de una forma muy específica, que ya hemos hablado, se construye construyendo omega primero, luego los naturales, luego los enteros, los racionales, y todas estas cosas, ninguna son dependientes de que exista o no alguien que pertenezca a sí mismo. Entonces no hay ninguna forma o sea, en cierta medida no nos cambia el hecho de tener esto o no nos cambia sobre todo la construcción de R, y se puede decir lo mismo de muchas otras cosas. Entonces, en los próximos días vamos a estar viendo estas ideas de qué pasa si quitamos fundación y cosas así. Entonces, vamos a estarnos refiriendo a ZF con un menos arriba como ZF, quitando el axioma de fundación. Y pues vamos a mostrar que si hay un universo que satisface ZF sin fundación, entonces va a haber un universo que satisface ZF. ¿Okay? Esto, de hecho, quiero hablarle un poco más porque, por dos cosas. Nos va a ejemplificar uno de los métodos principales para mostrar consistencia de un conjunto de axiomas. Pero aquí hay un detalle, y por eso puse la consistencia entre comillas, y es el teorema de incompletitud de Gödel. Entonces, quiero hablar un poquito de eso. Recordarles, entonces, Hilbert nos habló que Hilbert quería fundamentar la matemática con solo una cantidad finita de axiomas. El hecho de que sea finita no es tan esencial, siempre y cuando, digamos, el conjunto de axiomas sea en cierta medida reconocible, fácil de entender, varias cosas que ahorita no voy a entrar en detalle, pero entonces, digamos, con una cantidad finita de axiomas. ¿Ok? Pues Gödel, bueno, tal vez no fue necesariamente Gödel, pero Gödel es el que finalmente lo hace. Él llega y dice, podemos codificar la lógica dentro de la aritmética. De una forma que yo espero hablarles con más detalle más adelante, pero si vieron el video aquel de Veritasium que yo les había pasado, ahí hablan de cómo codificar la lógica dentro de la aritmética. Y pues bueno, en particular, podemos decir frases dentro de la lógica de primer orden para la aritmética, como no existe una prueba de 0 es igual a 1 a partir de los axiomas de Peano, por ejemplo. Esa frase, que es una frase del lenguaje, o sea, es una frase de primer orden escrita en el lenguaje. La verdad es que yo no sé qué forma tendrá en el lenguaje, pero sí es una forma que podemos decirla dentro del lenguaje. Básicamente, si sabemos que es cierta, nos diría propiamente que Peano es consistente. Y esa era la idea de Hilbert originalmente, algo que pudiera mostrar su propia consistencia. Lastimosamente, Gödel también mostró el segundo teorema de incompletitud, que básicamente nos dice Peano no puede mostrar esta frase. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que hay modelos de Peano donde esta frase es cierta y otros donde es falsa, en cuestiones así, pero esencialmente esta cuestión se puede extender un toque a lo que estamos haciendo ahorita, que es la teoría de conjuntos, Zermelo-Fraenkel. ¿Por qué? Porque uno puede modelar Peano en Zermelo-Fraenkel. Más o menos lo hemos discutido. Uno puede hacer los naturales y uno puede hacer las sumas y todo esto. Y el poder hacerlo ahí adentro nos tiene como consecuencia que tampoco los axiomas de Zermelo-Fraenkel o cualquier axioma, o los axiomas que sean suficientes de Zermelo-Fraenkel para construir Peano adentro, nos pueden probar su propia consistencia. Porque a grosso modo, bueno, también digamos, es un corolario del segundo teorema de incompletitud. Y pues bueno, en particular, no podemos dentro de ZF mostrar que él es consistente.
eso nos da un problema porque yo vengo hablándoles de que queremos hacer pruebas de consistencia, pero es que no hacemos pruebas de consistencia propiamente hablando, sino que en cierta medida asumimos, asumimos que tenemos una teoría que es consistente, es decir, que tiene un modelo, y a partir de eso mostramos que alguna otra teoría que la extiende tiene un modelo. Eso va a ser lo que vamos a intentar hacer, porque es lo que nos permite hacer el segundo teorema de incompletitud de Gödel. Entonces, eso es más o menos la forma de atacar. Justamente, como les mencioné en la clase, vamos a tener un universo ahí. Dentro de ese universo vamos a construir otro universo, pero que este modelo, del universo exista, no es algo que podamos probar dentro de Zermelo Fraenkel. Tenemos que salirnos de Zermelo Fraenkel. Y bueno, vamos a hablar con más detalle de eso después. Podemos hablar el mismo lunes, porque en cierta medida esto ya me implica la consistencia de Zermelo Fraenkel, pero me la implica desde afuera. ¿Por qué? Porque recuerden que una teoría inconsistente demuestra cualquier cosa. Y si yo estoy mostrando que hay teorías que no demuestran algunas cosas, entonces no pueden ser inconsistentes. Pero eso es desde afuera, eso es en el mundo de la materia real que yo les digo que estamos intentando modelar. Entonces tenemos un montón de cosas que a la larga podría ser que son inconsistentes o no sabemos. Entonces ahí es donde se cae este sueño de Hilbert original. En cierta medida, no, el modelo va a ser incompleto. Por eso es el nombre incompletitud. Cualquier modelo que intentemos hacer de la matemática va a ser incompleto. Bueno, vamos por ahí. Con eso ya acabo. Entonces, nos vemos el lunes. Y pues bueno, hasta luego.